El silencio en mi caserón de Medellín, después del velorio de Miguel, era más pesado que el luto. Un silencio que no solo llenaba las habitaciones, sino que se metía en mis huesos, en el alma. Me sentía vacía, como una tinaja de barro que, de un día para otro, pierde toda su agua. Sentada en la mecedora de la cocina, mi vista se perdía en el patio florido, pero mis pensamientos volaban, presos de la tristeza. Tenía entre las manos una taza de café, ya frío, y sentía el peso de la ausencia de Miguel en cada rincón, en cada sombra de la casa. Era como si el aire mismo se negara a moverse sin él. 40 años. 40 años de una vida tejida con hilos de costumbre, amor y silencios compartidos. Ahora, todo eso se deshacía frente a mis ojos, como un bordado que se deshilacha, hilo a hilo, sin que una pueda hacer nada para detenerlo. Me acordaba de la promesa que nos hicimos, de hasta que la muerte nos separe. Y dolía, ay, como dolía, cumplir mi parte de esa promesa sola, con el corazón roto y la casa llena de ecos. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared me recordaba su presencia, su risa, el aroma de su tabaco. El luto es así, ¿verdad? Te envuelve, te ahoga, te hace sentir que el mundo se detuvo solo para ti. Y yo, que siempre fui mujer de fe, me aferraba a mi rosario, buscando en Dios una explicación, un consuelo para el alma. Pero en esos días, hasta la oración me costaba. Mis ojos, ya cansados por los años y las lágrimas, miraban sin ver. Un día, mientras intentaba ordenar algunas cosas en el altillo, un lugar que Miguel siempre cuidó con celo, la mano de Dios, o quizás la del destino, me guió. Entre las mantas viejas, los baúles llenos de recuerdos empolvados y las cajas de cachivaches, encontré uno de cedro, pequeño, sin nombre. No era la primera vez que lo veía, pero Miguel siempre lo mantuvo cerrado, como si guardara algo muy preciado. Nunca fui curiosa, siempre respeté sus espacios. Pero ese día, la curiosidad, mezclada con la tristeza y una extraña necesidad de sentirlo cerca, me impulsó a abrirlo. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies, cuando mis dedos apartaron la tapa. Adentro, no había joyas ni papeles importantes como imaginé. Había fotografías. Fotografías amarillentas por el tiempo, pero claras. Y en ellas, ay, Dios mío, estaba Miguel. Mi Miguel, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, con ese brillo en los ojos que me derretía. Pero no estaba conmigo. Estaba con otra mujer, una mujer desconocida, joven, de cabello oscuro y ojos grandes. Y lo que me partió el alma, lo que me quitó el aire, fue ver a un bebé en sus brazos. Un bebé idéntico a Miguel. Con la misma nariz, la misma boquita. Él mismo. El olor a papel envejecido y el tintineo de un relicario me dijeron que allí, en esa pequeña caja, se escondía algo mucho, mucho más grande de lo que mi pobre corazón podía soportar. Mis manos temblaban tanto que las fotos casi se caen al suelo. La respiración se me cortó, como si un nudo se hubiera apretado en mi garganta. Miguel. ¿Qué era esto? Mi mundo, que ya estaba de cabeza por su partida, se desmoronaba por completo. Y en ese instante, supe que el verdadero luto, el más profundo, apenas estaba comenzando. ¿Qué otras verdades me esperaban dentro de esa caja? Aquellas fotografías, ay, como quemaban en mis manos. Eran como brasas de un fuego lejano, de un pasado que yo nunca, en mis 50 años al lado de Miguel, imaginé que existía. Eran de él, sí, pero no el Miguel que yo creía conocer por completo. Estaba allí, con esa sonrisa que me ablandaba el corazón, con esa mirada tierna, pero en un escenario que no era el nuestro, no era mi casa, no era mi vida. La mujer de cabello oscuro, el bebé en sus brazos, todo gritaba una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Luego vinieron las cartas. Con una caligrafía delicada, distinta a la tosca letra de Miguel, pero que revelaba una intimidad que me helaba la sangre. Hablaban de un amor intenso, de planes futuros, de un nido que estaban construyendo juntos. De una vida que él, mi esposo,
había vivido sin mí, a mis espaldas. Las leía y las releía, buscando un error, un malentendido, una explicación que apagara el fuego en mi pecho. Pero las palabras eran claras, directas, y cada una de ellas era una puñalada en mi corazón. Hablaban de nuestro hijo, de nuestra felicidad. Y mi mente, en un torbellino de recuerdos, empezó a atar cabos. Esas noches en que Miguel llegaba tarde del trabajo, de reuniones importantes en la capital o en otros pueblos. Yo, tonta de mí, siempre creí. Siempre confié en cada palabra suya, en cada excusa. ¿Cómo pude ser tan ciega? Aquellas ausencias, que antes me parecían inocentes detalles de su vida laboral, ahora ganaban un significado perverso, un gusto amargo que se me pegaba en la boca. La casa, mi casita en Arequipa, que siempre fue mi refugio, mi puerto seguro, se convirtió de repente en un eco de mentiras, de secretos susurrados en la oscuridad. Miraba a las paredes de la sala, a los muebles que escogimos juntos con tanto cariño, y me preguntaba, ¿cómo no vi nada, Virgen Santísima? ¿Cómo pudo ser tan hábil para esconder una vida entera? El silencio de Miguel, que antes era una calina suave que me arropaba, ahora era un abismo, un pozo profundo lleno de cosas no dichas, de verdades ocultas. Y en ese instante, en medio de aquel desorden de papeles y fotografías, sentí la rabia subir por mi garganta. Una furia silenciosa, callada, contra el hombre que amé con toda mi alma, que respeté y que, al final, me engañó por una vida entera. Mi corazón latía desbocado, como un colibrí atrapado en mi pecho. La confianza, ese pilar que sostenía mi matrimonio, se había desmoronado, dejando solo ruinas. Y mientras mis ojos recorrían una y otra vez esas cartas, una palabra, un nombre, empezó a repetirse con insistencia. Clara. Ese nombre. Y junto a él, algo que me hizo perder el aliento, algo que superaba cualquier otra traición. Era el apellido de Miguel. ¿Qué significaba eso? ¿Una amante? ¿Una segunda esposa? ¿Y el niño? ¿Qué papel jugaban en todo esto? La verdad, a veces es más cruel que la misma mentira. Y lo que estaba por descubrir, era aún peor. Entre aquellas cartas que me quitaban el aliento, había un nombre que se repetía, una y otra vez, grabado a fuego en mi mente, Clara. Y junto a él, algo que me heló la sangre, el mismo apellido de Miguel. No era solo una amante, era una mujer con un lazo más profundo, más íntimo. Mi corazón se encogió, un dolor punzante, como una espina que se clava y no sale. ¿Quién era esa Clara? ¿Qué significaba ese apellido igual al de mi Miguel? Pero la verdad, siempre encuentra su camino. Entre los papeles, amarillentos y desgastados por el tiempo, encontré algo que no me dejó lugar a dudas, que derrumbó mi mundo por completo, una certificación de nacimiento. Mis ojos, ya nublados por las lágrimas, apenas podían enfocar las letras, pero el nombre del padre era Miguel. Y el nombre del niño, Alejandro. Un niño. ¿Miguel tenía un hijo fuera de nuestro matrimonio? El aire se me fue de los pulmones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y como si un solo golpe no fuera suficiente, apareció otra certificación. Una niña. Su nombre, Sofía. Virgen Santísima. 2 hijos. 2 vidas que Miguel había engendrado y mantenido en secreto, lejos de mí, lejos de nuestro hogar, lejos de los hijos que creí que eran los únicos suyos. 2 seres que llevaban su sangre, su apellido. Las imágenes de mis propios hijos, de mis queridos nietos, que tanto amo y que son mi razón de vivir, se mezclaron en mi cabeza con las caras de esos desconocidos. El dolor de la traición era insoportable, pero se unía a una punzada de angustia por esas criaturas. Pensaba en las mañanas de domingo que pasábamos en familia. En las fiestas de fin de año, en los nochebuenas llenas de risas y de la unión que yo creía inquebrantable. Mientras yo vivía esa felicidad, él, mi Miguel, tenía otra vida, un universo paralelo, escondido en las sombras. Como pudo mi Miguel, el hombre que me miraba a los ojos y me decía te amo,
vivir con un secreto tan grande, con una mentira tan pesada sobre sus hombros. La casa, que siempre fue el santuario de nuestra familia, se sentía ahora como un nido de engaños, un lugar donde cada rincón guardaba una verdad que yo desconocía. Tomé el rosario que siempre llevo conmigo, buscando en las cuentas la fuerza de Dios, una guía para mi alma destrozada. Recordé las palabras de mi abuela, que decía que lo que está escondido, será revelado por el mismo Dios en el tiempo perfecto. Nunca esas palabras tuvieron tanto peso para mí. Mi corazón se apretaba en el pecho, un nudo de rabia, tristeza y una punzante curiosidad. Necesitaba saber más. Necesitaba entender quiénes eran esas personas, Clara, Alejandro y Sofía, y cuál era el lugar de ellos en la historia que creí que era solo mía y de Miguel. ¿Cómo podía enfrentar esta verdad? ¿Cómo podía vivir con ella? Y lo más doloroso, ¿cómo le contaría esto a mis propios hijos? La siguiente etapa sería la más difícil, lo sentía en lo más hondo de mi ser. ¿Estaría lista para desenterrar el resto de esta dolorosa verdad? Por días, la caja de cedro fue mi única compañera. La abría y la cerraba, la miraba, la tocaba, como si al hacerlo pudiera descifrar el misterio, el dolor que guardaba. No sabía qué hacer. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Pensaba en mis hijos, en la imagen que tenían de su padre. Una imagen pura, intachable, de un hombre bueno y honesto. ¿Cómo podría yo, su propia madre, destruir esa imagen? ¿Cómo podría arrojar sobre su luto esta bomba de secretos y mentiras? Ellos amaban a Miguel con toda el alma. Contarles esto ahora, en medio de su propio dolor, me parecía una crueldad. Pero el silencio también me ahogaba. La verdad, por más que intentara esconderla, me quemaba por dentro. Recordaba las historias que mi madre, paz a su alma, me contaba cuando yo era una niña. Historias de secretos guardados en el corazón, de verdades que nunca veían la luz del sol, y como, al final, siempre traían más sufrimiento. Ella siempre decía que la verdad, por muy dolorosa que fuera, siempre libera el alma. ¿Sería ese el camino para mí también? La duda me consumía. El miedo a lo que vendría después, a la reacción de mis hijos, al juicio de la gente, me paralizaba. ¿Qué sería peor? ¿Vivir con esta verdad a solas, carcomiéndome por dentro, o soltarla y enfrentar el caos que podría generar? La casa, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión. Un atardecer, incapaz de soportar más la soledad y el peso del secreto, decidí salir. Caminé sin rumbo por las calles de mi querido barrio El Poblado, mis pasos lentos, mis pensamientos acelerados. De repente, vi una pequeña iglesia, con sus puertas abiertas. Entré, sintiendo la necesidad de un consuelo que las paredes de mi hogar no me podían dar. El aroma a incienso y la luz tenue de las velas me envolvieron. Me senté en el último banco, con la cabeza gacha, y mis ojos se encontraron con los de un padre, un hombre de cabellos blancos y mirada bondadosa, que me observaba con una compasión que me llegó al alma. Sin dar nombres, sin revelar detalles que pudieran identificar a mi familia, le conté mi agonía. Le hablé de un secreto, de una traición, de la confusión entre el amor y el dolor. Él me escuchó con paciencia, sin juzgar, solo con una profunda empatía. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Me habló del perdón, no solo a los demás, sino a uno mismo. De la complejidad de la vida humana, de las sombras que todos llevamos dentro. Y de la importancia de la verdad para sanar el espíritu. Me dijo que Dios ilumina los caminos más oscuros, y que solo la verdad, por muy dura que sea, nos permite avanzar. Sentí que sus palabras eran un mensaje del cielo. Que, aunque temblara de miedo, necesitaba dar el siguiente paso. Pero, ¿cuál era ese paso? ¿Cómo se empieza a desenterrar una vida oculta? ¿Estaba lista para encontrar lo que estaba esperando? Con la dirección que encontré en una de las cartas, el corazón me latía como un tambor desbocado, tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Era una calle sencilla, en un barrio humilde de Bogotá, muy diferente al mío en Medellín.
La imagen que tenía de la vida de Miguel se desdibujaba a cada paso, revelando capas y más capas de una realidad que yo desconocía por completo. La dirección, un simple papel, se sentía como una llave a un mundo prohibido, un mundo que Miguel había mantenido oculto con tanto esmero. Respire hondo y escuche lo que tengo que decirle ahora. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ir adelante a pesar de él. Y en ese momento, yo estaba llena de miedo. Miedo a lo que encontraría, miedo a la verdad, miedo a que mi mundo se volviera a romper en 1000 pedazos. Pero la curiosidad, esa que a veces nos empuja más allá de lo que creemos posible, era más fuerte. Miraba la dirección una y otra vez, y la imagen de Miguel, su rostro en las fotos de la caja, su voz en mis recuerdos, se mezclaba con la figura de ese hombre misterioso que había vivido una doble vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo cargar con tanto peso, con tantas mentiras, sin que nadie lo notara? Pensaba en su semblante sereno, en su manera callada, en su presencia fuerte y confiable. Y todo me parecía una farsa. Con la certificación de nacimiento en mis manos, esas que se habían vuelto expertas en la aguja y el hilo, me dirigí al registro civil. El funcionario, un señor de edad, con gafas que le colgaban de la punta de la nariz, me atendió con una amabilidad que me dio un poco de consuelo. Le mostré el documento, el nombre de Miguel, el de Clara, el de Alejandro y Sofía. Él revisó los archivos, sus dedos pasaban por las páginas viejas, y en cada movimiento, mi corazón daba un vuelco. Y allí estaba. La confirmación. Los nombres, Alejandro y Sofía. Y la madre, Clara Bermúdez. Era todo verdad. La frialdad de los documentos, de los sellos oficiales, me golpeó con una fuerza abrumadora. No era un error, no era una fantasía. Esos niños existían. Esos hijos de Miguel existían. El dolor de la realidad me caló hasta los huesos, como un rayo que te atraviesa el cuerpo. Era todo verdad. Y entonces, la siguiente pregunta se clavó en mi mente, afilada como un puñal, como acercarme a ellos sin causar un escándalo, sin destrozar la vida de esas personas, que, al igual que yo, eran inocentes de los engaños de Miguel. La idea me parecía imposible, un laberinto sin salida. Pero algo dentro de mí, una voz profunda que venía del alma, me dijo, él los amó de algún modo. Ellos también tienen derecho a saber. Tienen derecho a su padre, por más ausente que haya sido. Era una convicción extraña, nacida de mi propia fe y de la sabiduría que los años me habían dado. Decidí que, por más que doliera, yo iría a buscarlos. La verdad, por fin, vería la luz del sol. Y esa verdad, aunque dolorosa, sería el primer paso para sanar no solo mi corazón, sino el de todos los involucrados. El camino sería largo, pero ya no había vuelta atrás. La hora de la confrontación se acercaba. Llegué a la calle indicada, mi corazón latiendo en la garganta. Una casita humilde, de paredes claras, con macetas llenas de geranios en la ventana. Tan diferente a mi hogar en Medellín, tan lejos de la vida que conocía. Era como si estuviera entrando en una pintura que Miguel había escondido del mundo. El silencio de la tarde en ese barrio de Bogotá era solo interrumpido por el canto de los pájaros y el murmullo lejano de una radio. Mi mano tembló al levantarla para tocar el timbre. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y una extraña resolución. ¿Qué diría? ¿Cómo empezaría una conversación que cambiaría la vida de todos para siempre? Respiré hondo, buscando la fuerza que solo la fe puede dar. La campanita sonó, y cada segundo de espera fue una eternidad. La puerta se abrió. Una señora, de cabello cano y rostro curtido por el sol, me miró con curiosidad. Sus ojos, aunque más cansados por los años, eran inconfundiblemente los de la mujer de las fotos. Era Clara. Más vieja, sí, pero reconocible, como un eco de aquel pasado que Miguel había guardado tan celosamente. Soy Elena, dije, y mi voz apenas salió, como un susurro ahogado por la emoción. Soy la esposa de Miguel. El choque en su rostro fue palpable.
sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si hubiera visto un fantasma. Luego, se llenaron de lágrimas, grandes y silenciosas, que rodaron por sus mejillas. Ella no dijo nada por un momento, solo me miró, y en esa mirada se cruzaron décadas de vidas paralelas, de amores secretos, de verdades ocultas. Dijo finalmente, con la voz embargada, casi un gemido. El silencio en la salita era pesado, denso, cargado de historias no contadas, de lamentos guardados. El aroma a café recién colado intentaba suavizar el ambiente, pero no podía. Me ofreció una taza, y sus manos temblaban tanto como las mías al servirla. Cada gesto era un reflejo de la tormenta que ambas estábamos viviendo. Y entonces, aparecieron. Primero un hombre, con los ojos de Miguel, la misma forma de caminar, la misma estatura. Luego, una mujer, con el mismo brillo en la mirada y una sonrisa que me encogió el corazón. Alejandro y Sofía. Eran ellos. Los hijos de las fotos, los nombres de las certificaciones. La semejanza era innegable. Cortante, como un cristal que se rompe. Era como ver a Miguel vivo allí, en esos rostros desconocidos que, al mismo tiempo, me parecían tan familiares. Estos son mis hijos, Clara me presentó, su voz apenas un hilo, y sus ojos se clavaron en los míos, buscando quizás una respuesta, un consuelo. El aire en la sala parecía rarecerse, volviéndose denso, difícil de respirar. Aquellos 3 segundos antes de que uno recuerda, y todo vuelve a doler, ¡ay, sí! Esos segundos eternos se multiplicaron mientras miraba a esos rostros que eran un pedazo de Miguel. Una parte de mi esposo, de la que yo jamás supe. La verdad estaba frente a mí, viva y respirando. ¿Cómo empezaríamos a desatar este nudo de medio siglo? La conversación que se avecinaba sería la más difícil de mi vida. Sentadas allí, en la salita de Clara, con el aroma a café aún en el aire y la tensión palpable, ella comenzó a contar. Su voz, al principio apenas un susurro, fue cobrando fuerza a medida que desenterraba los recuerdos. Una historia que yo, en mis 50 años de casada, jamás habría podido imaginar. Me sentía en una novela, de esas que uno ve en la televisión, donde los secretos más grandes se revelan de repente. Miguel y Clara se conocieron muy jóvenes, me dijo, en un pueblo pequeño, mucho antes de que él llegara a Medellín. Tuvieron un amor intenso, de esos que nacen con la fuerza de la juventud, pero que las circunstancias de la vida les prohibieron. Había promesas, sueños de un futuro juntos que la pobreza y la necesidad de buscar una vida mejor para Miguel se llevaron por delante. Ella quedó embarazada de Alejandro, me contó, con la mirada perdida en algún punto de la pared, como reviviendo cada momento. Miguel tuvo que irse, prometiendo volver, prometiendo cuidarlos a la distancia. Y lo hizo, me aseguró Clara. Él la ayudó económicamente por años, siempre en secreto, para que nadie supiera de esa otra vida. La visitaba a veces, en encuentros furtivos. En la oscuridad de la noche, o en la prisa de un día de viaje. Siempre con la excusa de un negocio, de un compromiso que lo mantenía lejos de casa. Y yo, su esposa, esperaba, confiada, sin sospechar nada. Sofía nació años después, de un reencuentro fugaz, un último adiós, me explicó Clara, justo antes de que Miguel se casara conmigo. Un último resquicio de ese amor prohibido que les dio otra vida, otro pedazo de él. Ella me miraba a los ojos, con una tristeza tan profunda como la mía, y con una certeza que me desarmó. Él me amó, Elena. Yo sé que amó, dijo, su voz apenas un hilo, pero llena de convicción. Yo sé que a usted también la amó, pero a mí, a nosotros, también nos quiso a su manera. Yo escuchaba todo, y la imagen de Miguel, el hombre que yo creía conocer, se fragmentaba delante de mis ojos, como un jarrón de cristal que cae al suelo. Se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo vivir con tanto peso? ¿Cómo un solo corazón pudo albergar tanto amor y tanto engaño a la vez? Me preguntaba cómo nosotras dos, tan diferentes, tan ajenas una a la otra, pudimos amar al mismo hombre, sin saberlo, sin siquiera sospechar la existencia de la otra.
Lo más doloroso es que Clara y sus hijos, Alejandro y Sofía, nunca supieron de mi existencia. Para ellos, Miguel era un padre ausente, sí, pero un padre que, a su modo, se hacía presente. Un padre que les enviaba dinero, que los visitaba de vez en cuando, que era un misterio en sus vidas. Él estaba siempre dividido, Clara concluyó, y al escucharla, sentí una punzada extraña, una punzada de compasión por él, por la carga que debió haber llevado, incluso con tanta rabia que sentía por sus mentiras. La verdad, aunque hiriente, empezaba a tejer un nuevo tapiz de comprensión. ¿Qué significaría todo esto para nosotros, para esta nueva realidad que se presentaba ante mis ojos? La rabia por la traición seguía siendo un nudo en mi garganta, un fuego que me quemaba por dentro. ¡Ay, cómo dolía! Pero la historia de Clara contaba con tanta verdad, tan llena de su propio sufrimiento, me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. No era solo yo la engañada, no era solo mi dolor el que importaba. Era sobre él, sí, sobre Miguel, sus elecciones, sus cobardías quizás, pero también era sobre esas dos familias, la mía y la de Clara, separadas por un secreto que él cargó solo. Miré a Alejandro y a Sofía, que estaban sentados frente a mí, escuchando en silencio, con los ojos llenos de preguntas sin formular. Eran adultos, sí, tenían sus propias vidas, pero también eran víctimas, inocentes de todo este enredo. La verdad de su padre, ahora revelada, los golpeaba tan fuerte como a mí. Pensé en mis propias hijas, en mis nietos, en cómo esta revelación podría afectarles. La imagen de Miguel, el abuelo cariñoso, el padre ejemplar, se tambalearía en sus corazones. La inocencia de ellos, de Alejandro y Sofía, en relación con toda esta maraña de engaños, me tocó el alma. Ellos no tenían la culpa de nada. La prueba social estaba allí, palpable, dos familias viviendo vidas paralelas, sin saber de la existencia la una de la otra. ¿Cuántas historias así, parecidas a la mía, estarán escondidas detrás de las puertas de las casas, en los silencios de las familias? Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo, pero en silencio, sin atreverse a desenterrar la verdad. La tristeza de Clara, su voz embargada al recordar los pocos momentos que compartió con Miguel, era tan genuina como la mía. Y por un instante fugaz, sentí una conexión extraña con ella, una empatía profunda. Ambas éramos mujeres, ambas habíamos amado a Miguel, y ambas habíamos sido, a nuestra manera, engañadas. Ella, con la promesa de un amor que nunca fue completo, yo, con la ilusión de una exclusividad que nunca existió. Empecé a ver a Miguel no solo como el traidor, el que me falló, sino como un hombre complejo, quizás atormentado. Tal vez desesperado por mantener dos mundos separados. Un hombre que, al final, no pudo con el peso de sus propias decisiones. La escasez emocional me hizo reflexionar. Solo me atrevo a contar esto, porque sé que el tiempo ya no me espera. La vida es corta, y no podemos cargar con rencores eternos. La autoridad emocional de mi propia vida, de mis 70 años de camino, me decía que el perdón, aunque sea el más doloroso, es el único camino para encontrar la paz. No hablo de olvidar, ay, eso nunca se olvida, pero sí de soltar el peso, de liberar el alma. Me sentía en un cruce de caminos, y la siguiente senda, lo sabía, me llevaría a la confrontación más difícil de todas, la de enfrentar la verdad con mis propios hijos. ¿Cómo les diría que el padre que amaron, el hombre que los crió, tenía una vida oculta, otros hijos, otra familia? Ese era el siguiente paso, y mi corazón se encogía solo de pensarlo. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. La caja de cedro, que antes era un misterio, ahora era una herida abierta, sangrando verdades dolorosas. Había llegado el momento. Era hora de hablar con mis hijos. La idea me hacía temblar las rodillas, pero ya no podía posponerlo. La verdad, como el agua de un río, busca siempre su cauce. Los invité a cenar esa noche, con el corazón apretado en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. Preparamos su comida favorita, empanadas y ajiaco, pero el ambiente no era el de siempre. Había un aire de solemnidad,
de una calma tensa que presagiaba la tormenta. Sentí sus miradas curiosas, sus preguntas silenciosas. Se sentaron a la mesa, mis dos hijas y mi hijo, los rostros serios, esperando. Tomé aire, y mi voz, al principio un hilo tembloroso, fue cobrando fuerza. Hijos míos, les dije, con los ojos ya llenos de lágrimas, hay algo que nunca les conté sobre su padre, algo que acabo de descubrir. El silencio en la sala fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi voz quebrada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Saqué las fotos de la caja, las cartas, las certificaciones. Las puse sobre la mesa, una por una, como si estuviera tendiendo un sudario de verdades. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Les mostré a Clara, a Alejandro, a Sofía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la incredulidad pintada en sus rostros. Luego, el shock. Y entonces, la rabia. Una rabia fría, que no gritaba, pero que se sentía en el aire. Raiva por Miguel, por la mentira. Raiva por mí, por no haberlo sabido antes. Mi hija mayor, Ana, con su carácter fuerte pero su corazón sensible, no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio, con la cabeza gacha. Mi hijo, Carlos, el más parecido a Miguel en su calma, se quedó pálido, con la mirada perdida en el vacío. Como pudo, madre, susurró Ana, con la voz rota, como si su corazón también se hubiera partido. ¿Cómo pudo vivir una mentira así por tantos años? Les conté la historia de Clara, de su juventud, de las promesas incumplidas de Miguel antes de casarse conmigo. Intenté ser justa, a pesar de mi propio dolor, de la traición que aún me quemaba. Les dije que Miguel había tenido otra familia, otros hijos, y que, de alguna manera extraña y dolorosa, tenían hermanos que nunca conocieron. Era un legado mucho más grande y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. Fue una noche larga, interminable, de muchas lágrimas y pocas respuestas. Los sollozos de mis hijas, el silencio aturdido de mi hijo, todo me oprimía el alma. El suelo bajo nuestros pies, que siempre pareció tan firme, tan seguro, se había abierto, revelando un abismo de secretos. ¿Cómo haríamos para cerrar esa grieta? ¿Cómo reconstruiríamos lo que Miguel había roto con sus verdades a medias? Lo que se venía, lo sentía, sería aún más difícil. ¿Cómo unir a dos familias que el destino, y un hombre, mantuvieron separadas por tanto tiempo? La idea de unir a las familias, me parecía una locura al principio. ¿Cómo se sientan a la misma mesa dos realidades tan distintas, tan dolorosamente conectadas por un mismo hombre? Pero sentí, en lo más hondo de mi alma, que era lo que Miguel, en algún rincón de su atormentado corazón, hubiera querido. Era como si su partida nos obligara a desatar los nudos que él mismo había apretado. Con la ayuda de mis hijos, que aún estaban asimilando la noticia, pero que, a su manera, también buscaban respuestas, invité a Clara, Alejandro y Sofía a un almuerzo en mi casa. El día llegó, y la tensión era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Las dos partes de la vida de Miguel, por fin, cara a cara, sentadas en mi mesa de comedor. Mi casa, que siempre fue un nido de paz, se sentía como un escenario de novela, donde el drama se desarrollaba en vivo. Mis hijas, siempre tan acogedoras, intentaron romper el hielo, sirviendo la comida, ofreciendo bebidas, con sonrisas forzadas que no lograban ocultar el nerviosismo. Pero la incomodidad era visible en todos los rostros. Alejandro, con esa calma que me recordaba tanto a Miguel, fue el primero en hablar, su voz firme pero respetuosa. Nunca supimos de ustedes. Para nosotros, esto es una sorpresa tan grande como para ustedes, dijo, mirando a mis hijos. Su sinceridad me tocó el alma. Sofía, más emotiva, no pudo contener las lágrimas. Confesó haber sentido siempre la ausencia de un padre completo, de un hombre que estuviera siempre presente, pero jamás imaginó la verdadera razón. Su relato era un eco de las preguntas que mi propio corazón se hacía: ¿cómo se vive con la mitad de una verdad? Fue una conversación difícil,
llena de silencios incómodos que decían más que 1000 palabras. Preguntas que se lanzaban al aire sin encontrar respuesta inmediata. Pero, poco a poco, entre confesiones y miradas, empezó a surgir un reconocimiento mutuo. No había acusaciones. Solo una búsqueda desesperada por entender. Y en medio de todo, me di cuenta de que, a pesar de la inmensa pena y el dolor que Miguel nos causó con sus engaños, él había sido amado. Amado por mí, por mis hijos, y amado por Clara y los suyos. Amado, a su manera, en dos mundos distintos. Era como si estuviéramos desentrañando un laberinto, y en el centro, no encontrábamos un monstruo, sino a un hombre complejo, lleno de fallas, sí, pero también de amores. No había un solo villano, solo personas heridas buscando comprender un pasado enredado. Clara y yo, que deberíamos haber sido rivales en esta historia de dolor, empezamos a vernos como compañeras de un mismo destino. La verdad nos había golpeado, pero también nos había puesto frente a frente, dándonos la oportunidad de sanar juntas. ¿Seríamos capaces de tender puentes sobre las ruinas que Miguel había dejado? El camino para la reconciliación apenas comenzaba. Con el paso de los meses, la herida que Miguel dejó en mi corazón, y en el de todos, comenzó a cicatrizar. No les voy a mentir, la cicatriz quedó, visible, un recordatorio de lo vivido. Pero ya no sangraba. El dolor se transformó, como las uvas que se vuelven vino, en una sabiduría agridulce. Alejandro y Sofía, esos hijos que Miguel tuvo en secreto, empezaron a visitar mi casa. Al principio, las visitas eran tímidas, llenas de un respeto silencioso. Pero poco a poco, con cada taza de café compartida, con cada relato, las barreras fueron cayendo. Ellos traían historias de Miguel que yo nunca había oído, facetas de un hombre que yo creí conocer por completo. Me contaron que los llevaba a pescar en un río cercano, que les enseñaba a jugar fútbol en un potrero polvoriento, y que les leía cuentos al borde de la cama antes de dormir. Eran detalles de un padre presente, de un amor que existió en la distancia, en la sombra. Pensaba en cómo Miguel hacía todo eso, cómo equilibraba dos vidas tan completas, tan intensas, sin que una interfiriera con la otra. ¿Cómo se hacía para ser esposo, padre, amigo, en dos mundos distintos, con dos amores, dos conjuntos de hijos? Era un misterio que se llevaba a la tumba. Ellos también escucharon mis historias, las mías y las de mis hijos. Sobre el Miguel que yo conocía, el marido cariñoso, el padre ejemplar para los nuestros, el hombre de fe que me acompañaba a misa cada domingo. Había lágrimas, sí, muchas lágrimas compartidas, pero también risas. Risas nerviosas al principio, luego más auténticas. Compartimos recuerdos, anécdotas, y ese hombre que tanto nos engañó, de alguna manera extraña y dolorosa, nos estaba uniendo. La promesa de transformación emocional, esa que a veces parece tan lejana, se estaba haciendo realidad ante mis ojos. Contar todo esto, desenterrar el pasado, no me haría olvidar la traición. Ay, eso nunca, pero quizás, y solo quizás, me ayudaría a perdonar. A perdonarlo a él, a perdonar la situación, y lo más difícil, a perdonarme a mí misma por no haber visto antes. Clara y yo, que en otro tiempo hubiéramos sido rivales en esta dolorosa historia, nos convertimos en confidentes. Hablábamos por teléfono, compartíamos las alegrías y las penas de nuestros días, como viejas amigas. Hablábamos de Miguel, de la complejidad de ese hombre que ambas amamos, de su silencio y de sus secretos. Era extraño, casi irónico, que la muerte de Miguel hubiera sido el puente que nos unió. Mi casa, que antes resonaba con las mentiras, ahora empezaba a reverberar con la verdad, con la posibilidad de una nueva familia, una familia que nunca busqué, pero que el destino puso en mi camino. ¿Y esa nueva familia, qué otros caminos nos abriría? El sol empezaba a caer sobre los tejados de Medellín, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras yo contemplaba mi vida. No hubo un perdón de esos de rodillas, de los que salen en las novelas, para Miguel. No de la manera tradicional. Pero sí una aceptación, una resignación profunda,
como la que se siente al aceptar el paso de las estaciones. La autoridad emocional de mi experiencia me decía que la vida es una madeja de matices, no de blanco y negro puros. Hay sombras, sí, pero también luces que nos sorprenden. Mis nietos, que son mi alegría y mi razón de ser, conocieron a los hijos de Miguel con Clara. Fue una mezcla de curiosidad infantil y de sorpresa contenida, pero sin rancor, sin esa amargura que a veces se hereda. Los niños, con su inocencia, tienen una forma tan pura de ver el mundo, ¿verdad? No se hicieron hermanos de sangre de un día para otro, pero establecieron una conexión, un respeto silencioso por los lazos que los unían a través de Miguel. Eran primos, sí, pero con una historia diferente, más compleja. Clara y yo seguimos con nuestras llamadas, con nuestros encuentros ocasionales. Compartíamos las penas del día a día, las alegrías de los nietos, las preocupaciones de la edad. Ella, mi confidente inesperada, la mujer que compartió el amor de mi esposo. La vida, con sus ironías, a veces nos da los regalos más extraños. El pasado, claro, no sería borrado. Las páginas de la historia de Miguel no se arrancan, pero el futuro podía construirse de una forma más honesta, más real. Yo seguí yendo a misa, a rezar mi rosario cada noche. Mi fe, que fue puesta a prueba de la forma más dura, se mantuvo firme. Sentí que, incluso en el abismo de mi dolor, Dios me había bendecido con la fuerza para enfrentar la verdad, para caminar sobre las brasas sin quemarme por completo. Aprendí que el amor es un misterio complejo, lleno de fallas humanas y de sorpresas inesperadas. Que la vida nos reserva caminos que jamás imaginamos recorrer. La memoria de Miguel, antes pura y cristalina en mi mente, ahora tenía nuevas tonalidades, más sombras, sí, pero también nuevas luces. Era un retrato más completo, más humano, de un hombre que amé profundamente. Con todo mi corazón. El sol se ocultaba por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, una a una, como estrellas en la tierra. Me quedé pensando en cómo la vida, a pesar de sus golpes, siempre encuentra una manera de seguir adelante, de florecer de nuevo. Y sentí una paz, una calma que me llenaba el pecho. La tormenta había pasado, dejando a su paso un paisaje transformado. ¿Pero qué significaba esta nueva calma? ¿Cuál sería el verdadero final de esta historia de amor, secretos y una familia que se hizo más grande de lo que nunca pude imaginar? La respuesta estaba por llegar. El sol de la mañana se cuela por la ventana de mi cocina, calentando mi rostro con su luz dorada. El aroma a café recién colado inunda el ambiente, un perfume que ahora me sabe a paz. Me siento en mi silla de siempre, esa que me ha visto pasar tantas alegrías y tantas tristezas. Miro a mi alrededor, a cada rincón de esta casa que es mi vida. La caja de cedro, la misma que un día fue el objeto de mi terror, ahora reposa abierta sobre mi cómoda. Sus fotos, sus cartas, ya no asustan. No me queman las manos, no me roban el aliento. Son parte de mi historia, de la historia de Miguel, y de la historia de una familia que, de la forma más inesperada, se hizo más grande, más compleja, pero también más completa. Son las cicatrices de una vida, y las cicatrices, ¿verdad?, nos recuerdan que hemos sanado. El dolor de la traición, claro, todavía viene en olas, de vez en cuando. Como el mar, que a veces se calma y a veces rompe con fuerza en la orilla. Pero ya no me ahoga. He aprendido a nadar en esas aguas turbulentas, a respirar bajo la superficie. Y lo más importante, he aprendido a vivir con la verdad. Respire hondo y escuche lo que tengo que decirle ahora. La verdad es un camino a veces tortuoso, lleno de espinas y de oscuridades. Pero al final de ese camino, la vista siempre es más clara, el aire más puro. El corazón se libera de un peso que no le corresponde. Y esa, mis queridas, es la verdadera libertad. No cuento esto para buscar perdón para Miguel. No. Ni tampoco para condenarlo. Lo hago porque ya es tarde para callar. Mis años me han enseñado que el silencio prolonga el sufrimiento. Y aunque es tarde para callar, nunca es tarde para sanar.
Mis hijas y los hijos de Clara, Alejandro y Sofía, se reúnen de vez en cuando. Un reconocimiento silencioso, un lazo que se ha forjado con el tiempo, con el entendimiento. Comparten el mismo apellido, sí, pero lo que los une de verdad es la historia de un padre común, y el amor de una abuela que decidió abrir su corazón. La vida siguió, como siempre sigue, con sus alegrías y sus tristezas, con sus nuevas arrugas en mi piel y nuevas canas en mi cabello. Pero ahora, con la ligereza de la verdad, por más pesada que haya sido al principio. Miguel hizo algo que me dolió hasta el tuétano, algo que rompió mi mundo. Pero, irónicamente, su partida y la revelación de sus secretos me dieron la oportunidad de conocer una parte de él que jamás supe que existía. Y al hacerlo, me conocí un poco más a mí misma, y la capacidad de mi corazón para amar y para perdonar. ¿Y usted, qué lecciones ha aprendido de su propia historia? ¿Qué verdades ha tenido que enfrentar? ¿Ya pensó en cuántas verdades se esconden por detrás de las apariencias, en los secretos guardados en el corazón de las familias? Deje su comentario aquí abajo, cuénteme su sentir. Y si esta historia tocó su alma, compártala con quien necesite un soplo de esperanza, con quien necesite creer en la fuerza de la familia, más allá de lo que digan los papeles. La vida siempre nos sorprende,